Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda el doctor Enrique Ruiz, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, y quiero expresar nuestra solidaridad con todos los profesionales de la salud que estamos enfrentando esta pandemia y que estamos seguros que lo vamos a conseguir y a vencer. En segundo lugar, aprovecho para agradecer al laboratorio Tecnofarma por permitir una vez más mantener la educación médica continua y permitirnos también en esta oportunidad tocar los temas más importantes del ACC 2020, que en esta oportunidad tuvo que ser virtual. Y lo estamos haciendo en forma conjunta con la Sociedad Colombiana de Cardiología, con la participación de su presidente, el doctor Fernán Mendoza, a quien le expreso mi saludo. Por parte de Perú, en esta noche vamos a contar con la presencia de dos ponentes nacionales de prestigio. En primer lugar, el doctor Walter Alarco, que es cardiólogo clínico, docente de posgrado de cardiología, encargado de la unidad de insuficiencia cardíaca, trasplante cardíaco e hipertensión pulmonar del Instituto Nacional Cardiovascular INCOR. Es staff de la Clínica El Golf y la Clínica Delgado, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Interamericana, miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología y de la Sociedad Europea de Cardiología. En segundo lugar, nuestro ponente es el doctor José Drago. Él es cardiólogo clínico, formado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es cardiólogo asociado de la Clínica Ricardo Palma. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Cardiología, miembro asociado del Colegio Americano de Cardiología y es vicepresidente de la Junta Directiva actual de la sociedad. Quiero dejar ahora en uso la palabra al doctor Fernán Mendoza. Adelante. Bueno, buenas noches. En nombre de la presidencia de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, nuestra junta directiva, darles la bienvenida a todo el grupo de médicos que nos acompañan, nuestros colegas y hermanos de Perú, de toda Latinoamérica y lógicamente también todo el grupo de Colombia. También nos solidarizamos con todos ustedes en este difícil momento que estamos pasando y creo que estos eventos académicos ayudan un poco para distensionar ese ambiente del día a día del trabajo. En nombre, vuelvo a decir, de la sociedad, es grato estar con todos ustedes, con el doctor Walter Alarco, con el doctor José Drago, con el presidente, con el doctor Ruiz, en este importante evento, gracias a Tecnofarma, y creo que es una iniciativa bastante importante. De parte de la Sociedad Colombiana de Cardiología nos acompaña la doctora Clara Saldarriaga. La doctora Clara es internista, cardióloga, especialista en insuficiencia cardíaca, es la directora del programa de insuficiencia cardíaca de la Clínica Cardiovit en la ciudad de Medellín. Además es la jefe del programa de cardiología de la Universidad Bolivariana. Pertenece a la junta directiva actual de la Sociedad Colombiana de Cardiología, nuestra secretaria, y es expresidente del capítulo de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología, que creo que es un honor. Y yo voy a estar acompañándolos también en una conferencia que actualmente me desempeño como presidente. Yo creo que es un momento muy bueno y bienvenidos a todos, y es un importante evento para estrechar lazos entre dos países hermanos. Muchas gracias por la presentación a nuestros dos presidentes. A continuación yo voy a darle inicio entonces a esta sesión presentándoles al doctor Walter Alarco, que nos va a hablar acerca del estudio DAPA-HF, uno de los subanálisis más interesantes que se presentaron recientemente en el ACC. Bienvenido, Walter. Y como lo dijo el doctor Ruiz, me solidarizo con todos nuestros colegas y esperemos que esta pesadilla pase pronto. Bueno, ciertamente vamos a, en los siguientes 15 minutos, hablar
poco sobre los subanálisis del DAPA-HF. Y empiezo con esta diapositiva. Quienes estuvieron en París el año pasado, en septiembre, recordarán los aplausos en el auditorio, luego de que el doctor McMurray presentó los resultados de este DAPA-HF, ¿no? Marca un antes y un después en lo que respecta al tratamiento contemporáneo de la insuficiencia cardíaca. Es quizás uno de los top 5 de ensayos clínicos en cuanto a cardiología del 2019. Pero me tomaré los primeros 5 minutos para un poco decir cómo es que llegamos al DAPA-HF. Y es que la historia empieza en el 2008 con la búsqueda de nuevos fármacos antidiabéticos, pero que tuvieran que tener además protección cardiovascular y ser seguros, ¿no? Y entonces, desde el 2008 vinieron una serie de estudios y de aquí claramente hubieron dos grupos farmacológicos que destacaron. Uno, que es los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, los ISGLT2, y los otros son los agonistas de GLP-1. Pues bien, tuvimos 3 ensayos pivotales que ya ustedes lo conocen. El primero que salió publicado fue el EMPA-REG en el 2015, luego vino el CANVAS en el 2017 y el DECLARE, publicado nada más el año pasado. Y esta tablita de alguna manera resume un poco las características de estos estudios y la cantidad de pacientes que fueron reclutados. Los criterios de inclusión, todos eran pacientes diabéticos, pacientes que en el caso del EMPA-REG eran todos pacientes con enfermedad cardiovascular, hasta el extremo del DECLARE, donde teníamos un 60% de pacientes que estaban en prevención primaria. Población con insuficiencia cardíaca únicamente bordeaba en promedio entre el 10 al 14%, pero lo que se encontró de manera muy clara y contundente en los 3 estudios era una reducción significativa en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y aquí lo vemos de manera mucho más clara y más ampliada, lo que significó estos 3 estudios y estos 3 fármacos en cuanto a lo que puede ser reducciones en hospitalizaciones, y que luego en este metaanálisis por todos ustedes conocidos de Zelniker en Lancet del 2018, nos mencionaba cómo en pacientes sea con historia de insuficiencia cardíaca o pacientes sin historia previa de insuficiencia cardíaca, en ambos casos había una disminución de la insuficiencia cardíaca incidente. Y no olvidemos tampoco que estos son fármacos que además en los puntos secundarios de estos 3 estudios pivotales habían demostrado una protección renal y que se vieron ratificados en un estudio netamente cuyo objetivo primario era demostrar si había una disminución de los puntos finales renales, como fue el estudio Credence. Entonces, en resumen, los ISGLT2 en el paciente diabético habían demostrado claramente una disminución en lo que respecta a protección renal, una reducción relativa del riesgo del 45%, hospitalización en insuficiencia cardíaca con una reducción del 31% aproximadamente. En los pacientes diabéticos que tenían enfermedad cardiovascular disminuían claramente los eventos mayores, ¿no? Y también el DECLARE de alguna manera nos demuestra que en pacientes de alto riesgo cardiovascular también podía disminuir o prevenir los casos de insuficiencia cardíaca. Y entonces caía de maduro la pregunta de que si estos efectos en insuficiencia cardíaca en los pacientes con diabéticos podíamos además ampliarlos a los pacientes no diabéticos, y es decir, como una terapia más para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya el DECLARE, con un grupo muy pequeñito de pacientes que no pasaban más allá de 400 pacientes, porque no formaba parte del estudio conocer cuánto era la fracción de eyección o si ya tenían o el medir los péptidos natriuréticos, pero había un grupo de pacientes en donde sí previamente al estudio se pudo, tenían como parte de la información y se demostró de que en aquellos pacientes que tenían una fracción de eyección reducida o una historia de insuficiencia cardíaca, había una disminución clara también en muerte cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y otros puntos finales, así como la mortalidad total. Entonces caía de maduro. Y entonces volvemos al auditorio, ¿no?, de París y vemos aquí los resultados del DAPA-HF. Fueron 4.744 pacientes, todos ellos con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida.
55% de los pacientes no tenían diabetes, 45% más, un seguimiento de 18.2 meses, dapaglifosina 10 miligramos versus placebo, y fueron resultados redondos, ¿no? Los resultados fueron redondos. El objetivo primario, que fue muerte cardiovascular y un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, sea por hospitalización o por una visita urgente con la necesidad de una terapia intravenosa, demostró claramente una disminución del punto primario de 26%, y da gusto cuando un objetivo primario, a su vez, cuando separamos cada uno de estos puntos, también hay significancia estadística. Hubo una reducción de 30% en lo que significó el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, 18% en muerte cardiovascular, un 17% en lo que respecta a la mortalidad total. Teníamos una población un poquitín más enferma que el Paradigm, 31% de los pacientes estaban en clase funcional 3 y una población muy bien tratada. Vean ustedes, un agente que inhibía el sistema renina-angiotensina aldosterona, 94% de pacientes, betabloqueadores 96% de pacientes, y algo fantástico, un antialdosterónico, 71% de los pacientes recibían un antialdosterónico. Se quedó trabada la presentación. Se me quedó trabada la presentación, no avanza. Deme un momento, por favor, doctor. ¿Hola? Listo, doctor, ¿podemos continuar? A ver, espérate. Lo que pasa es que yo no veo la presentación. Listo. Bueno, disculpen estos 2 minutos y medio que pude haber tomado esto de aquí, pero igual no avanza, no corre. ¿Puede darle clic encima de las diapositivas, por favor, doctor? Le estoy dando clic. Por ningún motivo avanza. ¿Le podemos cerrar a la diapositiva y nuevamente abrirle, por favor? Lo que pasa es que parece como que se hubiera bloqueado la máquina. Nada. ¿Le podemos forzar la salida del PPT? Control al suprimir. Sí, eso es lo que estoy haciendo, pero no se activa el finalizar tarea. Bueno, me da mucha pena esto, pero estoy dando. Bloquea.
Ok. Para conectarme nuevamente, ¿me escuchan? Sí, doctor, estamos escuchándole. ¿Podremos abrir nuevamente el PowerPoint y continuaríamos con la presentación? Ok. ¿Están ahí? Listo, doctor, estamos viendo su pantalla. Listo, mil disculpas, no sé qué pasó, primera vez que pasa esto. Bueno, entonces no había que, de todas maneras había que hacer una comparación con el Paradigm, era indefectible. Los puntos eran, como mencioné inicialmente, bastante redondos, muy buenos resultados y cada uno de los puntos, tanto combinados como separados, se parecían mucho, la población era muy parecida, pero aquí tenemos algunas diferencias, las mortalidades totales, ¿no? La reducción de riesgo absoluto, el seguimiento, pacientes en menos tiempo con el DAPA-HF se encontraba resultados, no había una fase de run-in, el tratamiento era una vez al día, a diferencia de sacubitril/valsartán, un poquito más de población enferma, los eventos adversos, no había unos eventos adversos tan relevantes, quizás un poco de contracción de volumen, pero nada significativo. Y algo que quizás he agregado yo aquí y que va a ser muy importante al momento de implementar las terapias, que es el costo, ¿no? Que es un poco más alto el sacubitril/valsartán. Hubieron 14 subgrupos preespecificados y los resultados fueron bastante uniformes en cada uno de ellos. Siempre el grupo de intervención, el resultado era mucho mejor que el placebo, y esto es uno de los subgrupos que más queríamos ver cómo era en la población, cómo se comportaba la población no diabética, y el HR de manera significativa era también muy bueno, tanto en el punto combinado como en los puntos por separado en la población no diabética. Había un grupo de pacientes que ya estaban recibiendo un ARNI, si bien es cierto no era un grupo muy grande, pero que también habían resultados uniformes. De ahí se publicaron algunos subestudios como este de acá, del cual yo rescato lo siguiente. En relación a la edad, vean ustedes distintos cuartiles de edad. La población mayor de 75 años era una población que se benefició más. Una población más enferma, una población clínicamente con quizás variables más de peor pronóstico, pero igual la población se benefició, toleró la terapia. Y a pesar de que este grupo de pacientes tenía menos uso de la terapia modificadora de enfermedad, había más eventos, pero también había más protección, menos empeoramiento en la insuficiencia cardíaca y mejoría en la calidad de vida. En el ACC se publicaron 3 pósters y hubieron 2 comunicaciones orales. Dentro de los pósters cabe destacar uno de ellos en donde demuestra que con dapagliflozin había una disminución de los valores de péptido natriurético, y vean ustedes, si también lo dividimos por cuartiles, había uniformemente una protección mayor con BNP y sobre todo en los valores menores, lo cual nos dice, ¿no? Así como se vio en el análisis de su grupo, que deberíamos empezar esta terapia de manera precoz. Hay una disminución inicial de la presión arterial, pero que no es de manera significativa y que no corresponde a un gran efecto secundario, pero en relación a distintos grupos de presión arterial había un beneficio de la molécula. Luego, algo que también había que tener en cuenta es que en este tipo de estudios, ¿no? Esta fue una comunicación oral en donde hay el punto está dado por el primer evento, cuando se da el primer evento, sea de hospitalización o sea de muerte, los siguientes eventos ya son ignorados, ya no se toman en cuenta. Si yo tengo un paciente que después de una primera hospitalización muere, ya no se toma en cuenta la muerte, ¿no? En este estudio se vio de que DAPA también lo que hace es disminuir el punto, las hospitalizaciones recurrentes de los pacientes, y el objetivo primario permanece en cada uno de ellos. Redujo el riesgo de una primera y hospitalizaciones recurrentes. Y por último, esta comunicación en relación al efecto aditivo.
si dapaglifosina ejerce un efecto aditivo en los pacientes que ya tenían un background, una terapia farmacológica que no era mala. Como ustedes, como lo había mencionado, 94% de los pacientes ya tomaban un YEC, un ARA2, un ARNI, 96% un beta bloqueador, un antialdosterónico, un 71%. Y de manera uniforme se ve que con cada una de estas terapias, siempre el paciente al cual se le adicionaba dapaglifosina había un mayor beneficio. Y también en relación a pacientes que ya tomaban, sea un doble o sea la triple terapia, o sea que esté con más del 50% de la dosis de un YEC, un beta bloqueador, o con menos del 50% de las dosis, de todas maneras siempre era uniforme. Había un mayor beneficio en los pacientes que tomaban dapaglifosina. En conclusión, los efectos de DAPA son aditivos y complementarios a la terapia estándar de la insuficiencia cardíaca. Y de ahí se desprende que dapaglifosina tendría que formar parte ya, ¿no?, de los fármacos modificadores de enfermedad para el tratamiento óptimo de la insuficiencia cardíaca. Pero nos quedamos con algunas interrogantes como el doctor Milton Packer lo demostró. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción más importante para obtener estos beneficios. ¿Es hemodinámico? ¿Es metabólico? ¿Es celular? ¿Es cardiometabólico? Pues seguramente iremos aprendiendo cada vez más. Lo cierto es que hay un efecto antifibrótico, antiinflamatorio, antiapoptótico, de mejorar la eficiencia energética. Termino con los siguientes mensajes finales. Los resultados favorables del DAPA-HF se mantienen de manera uniforme en diferentes subgrupos. Disminuye hospitalizaciones y rehospitalizaciones. DAPA tiene un efecto aditivo y complementario a las terapias actuales, tanto en diabéticos como en no diabéticos. Aquí va a ser importante el saber cómo vamos a implementar dapaglifosina en nuestro grupo de pacientes. Estamos entrando en lo que se llama la medicina de precisión, la medicina individualizada. Quedan por ahora todavía algunas preguntas a resolver. ¿Es un efecto de clase? Vamos a esperar el Empero Reduced para ver cuáles son los resultados con empaglifosina. ¿El beneficio será igual en los pacientes con una insuficiencia cardíaca de mayor severidad? ¿Cuál será el verdadero impacto de la asociación con sacubitril/valsartán? ¿Cuáles o son los mecanismos que, digamos, justifican el beneficio? ¿Lo iniciaremos durante la hospitalización? Muchos conocemos al doctor Manito y esta pirámide, y en la cual nos dice cuál es el tratamiento contemporáneo de la insuficiencia cardíaca. Los canadienses ya indican, o ya por lo menos han sugerido dapaglifosina como parte del arsenal terapéutico en los pacientes no diabéticos, y por tanto la pregunta es, ¿debemos considerar los IGLT2 únicamente como antidiabéticos o ya son fármacos para insuficiencia cardíaca? Muchas gracias. La siguiente exposición va a estar a cargo de la doctora Clara Saldarriaga. Para mí es un gusto presentar a Clara. Clara nos va a presentar los resultados del estudio Victoria. Ella fue líder en Colombia, ¿no?, y a nivel también regional del estudio Victoria. Y entonces nos va a decir de esto que hemos demostrado, de lo que hemos mostrado de la pirámide del doctor Manito, si Vericiguat se ha ganado un lugar. Clara, por favor. Muchas gracias, Walter. Feliz de estar esta noche conectada con todos ustedes en la distancia. Yo voy a contarles entonces en los próximos 15 minutos cuáles fueron los resultados del estudio Victoria. Un segundo, por favor, que creo que me pasó lo mismo que a Walter. Vamos a ver. Muy bien, entonces, para empezar explicándoles los resultados del estudio, tengo que empezar hablándoles de este nuevo medicamento que se llama Vericiguat. Esta droga es un estimulante de la guanilato ciclasa soluble. Y les voy a mostrar entonces esta teoría tan interesante de cuál podría ser su papel en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Como ustedes pueden ver en mi pantalla, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad en la cual tenemos una deficiencia de óxido nítrico. El óxido nítrico naturalmente se une a su receptor, la guanilato ciclasa soluble, y va a producir un aumento del GMP cíclico, que va a ser su segundo mensajero. Y este segundo mensajero lo que va a hacer es que va a tener un efecto muy importante en la vasculatura y en el miocardio. De esta manera va a tener un efecto protector. Sin embargo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca se ha observado una disminución en la actividad del óxido nítrico.
Entonces, estos pacientes tienen una deficiencia de óxido nítrico y, por tanto, una disminución en la producción de GMP cíclico. Esta droga lo que hace es que se une a la guanilato ciclasa soluble y la estimula de una manera independiente al óxido nítrico y aumenta la producción de GMP cíclico. Y adicionalmente hace que el cuerpo se vuelva más sensible a ese poquito de óxido nítrico que le queda a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Ya tenemos varios estudios preclínicos que nos han enseñado que este fármaco y a través de la modulación de la guanilato ciclasa soluble, los pacientes presentan menos fibrosis, adicionalmente mejora la función endotelial y mejora la microcirculación. Entonces el estudio Victoria ya es el último estudio de una serie de estudios previos que se hicieron con esta molécula que se llamaron los estudios Sócrates. En estos estudios, tanto en función reducida como en función preservada, se había demostrado que el uso de Vericiguat disminuía los niveles del péptido natriurético en los pacientes con insuficiencia cardíaca. E incluso en el Sócrates Preserve se observó que estos pacientes con insuficiencia cardíaca preservada tenían una mejoría en su calidad de vida. Este fue entonces el racional para hacer ya el último estudio, el estudio fase 3, con Vericiguat y su comparación versus placebo en el estudio Victoria. Voy a contarles entonces cuál era el objetivo del estudio. Este estudio comparó Vericiguat versus placebo en una población de pacientes con insuficiencia cardíaca. La fracción de eyección tenía que ser menor al 45%, y el objetivo primario era un objetivo compuesto donde se quería evaluar la reducción en la muerte cardiovascular o primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. Miren que es un desenlace que se compone de otros dos. Como desenlace secundario, el estudio quería mirar la muerte cardiovascular, la muerte por todas las causas, el tiempo a la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca y todas las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Adicionalmente, tenía un desenlace de seguridad. Esta droga baja la presión, entonces querían mirar si los pacientes presentaban hipotensión sintomática o si presentaban eventos sincopales durante el tratamiento. Miremos entonces cuáles son los criterios de inclusión del estudio. Y yo quiero que recuerden muy bien esta diapositiva, porque aquí van a entender por qué este estudio es un estudio diferente a todos los estudios previos que habíamos visto durante los últimos 5 años del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El estudio entonces incluyó pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, que se definió como tener una ecocardiografía durante el último año en la cual se demostrara que la fracción de eyección era inferior al 45%. Adicionalmente, el paciente debería estar en clase funcional 2, 3 o 4 y debía estar recibiendo la terapia óptima recomendada por la guía. Pero además de esto, el paciente tenía que tener un evento demostrado de empeoramiento de la enfermedad. Y este estudio lo definió claramente como haber estado hospitalizado al menos una vez durante los últimos 6 meses o haber necesitado acudir a urgencias para que le utilizaran diurético intravenoso por empeoramiento de la enfermedad. Y los pacientes además debían cumplir con un criterio de elevación de péptidos natriuréticos que, como pueden ver en mi pantalla, se exigían valores más altos para aquellos pacientes que estaban en fibrilación auricular. El otro detalle interesante de este estudio es que permitió que se hiciera screening de pacientes que se encontraban hospitalizados y ya estaban estables y listos para irse a su casa. Que se consideró como estabilidad clínica, tener más de 100 milímetros de presión arterial sistólica y no necesitar diuréticos intravenosos durante las últimas 24 horas. Entraron pacientes que estuvieran recibiendo uso de inhibidores de fosfodiesterasa. Los pacientes específicamente que recibían sildenafilo y los fármacos de este grupo terapéutico no podían entrar al estudio por el riesgo de desarrollar hipotensión al combinarlo con Vericiguat. No se permitió el uso de nitratos de larga duración, sí se permitieron los de corta duración. Tampoco pacientes que estaban recibiendo Riociguat. Miren que esta es una molécula que es de la misma fase. Y tampoco se incluyeron pacientes en lista de trasplante o aquellos que por el metabolismo del fármaco podrían tener alguna contraindicación. Específicamente, no entraron pacientes con insuficiencia hepática severa y se aceptaron pacientes con filtración glomerular hasta 15 mililitros minuto. Este fue el diseño del estudio. Entonces, el paciente, una vez se aleatorizaba a recibir el medicamento, se hacía una titulación progresiva desde la menor dosis, que era 2.5 miligramos, hasta 10 miligramos.
Se hacían visitas cada 12 a 16 semanas. Y un detalle muy interesante es que este estudio planeó que se iba a demorar 18 meses en alcanzar el número de eventos necesarios para poderse terminar. Sin embargo, con solo 10.8 meses de seguimiento, consiguieron todo el número de eventos que eran necesarios para mostrar la efectividad de la droga. Como pueden ver ustedes acá, en este diagrama de Consort, de todos los pacientes que se incluyeron en el estudio, se realizó un seguimiento del 99.6% de los pacientes en el grupo de Vericiguat y 99.5% en el grupo de placebo. Estas son las características de la población incluida: edad promedio 67 años, 1 de cada 4 eran mujeres. Y miren el detalle del evento de empeoramiento por el que el paciente ingresó al estudio. La mayoría de los pacientes habían estado hospitalizados durante los últimos 3 meses, el 66.2% de ellos. La fracción de eyección promedio fue 29%, y miren que este estudio incluyó una gran población de pacientes en clase funcional 3 y 4. Casi la mitad de la población estaba en clase funcional 3 y 4, lo cual es bastante inusual en un estudio de medicamentos para tratar la insuficiencia cardíaca. El NT-proBNP promedio también era bastante alto, y miren que el número de pacientes que estaba recibiendo el beta bloqueador, el IECA, el ARA o el ARNI, y además el antialdosterónico, estuvo cerca del 60%. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no había más pacientes con los 3 fármacos? Recuerden que este estudio incluyó pacientes con depuración de creatinina hasta 15 mililitros minutos. Y eso me excluye un grupo de pacientes que por su filtración glomerular no son candidatos a recibir antagonistas de la aldosterona. Y el detalle final que les quiero mostrar de la población es el uso de dispositivos de alto voltaje. Miren que 1 de cada 3 pacientes tenía un desfibrilador o un resincronizador, el cual es bastante sorprendente porque en todos los estudios previos de insuficiencia cardíaca no habíamos visto un porcentaje superior al 15%. Vamos a pasar ahora a los resultados. Esta gráfica que les estoy mostrando aquí son los resultados del desenlace primario, el compuesto de la muerte cardiovascular y la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. Como ustedes pueden ver, el resultado fue estadísticamente significativo. La reducción absoluta de los eventos fue 4.2 por 100 pacientes por año. Sin embargo, como les voy a mostrar más adelante, el desenlace que, digamos, que jaló este resultado a favor fueron las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Este es el combinado de la muerte por todas las causas o la primera hospitalización. Nuevamente fue significativo, pero cuando ya empezamos a analizar independiente la muerte de causas cardiovasculares, ustedes pueden ver acá que no alcanzó a ser estadísticamente significativo. Y de los resultados totales del estudio, en esta tabla ustedes observan que el impacto más grande que se observó con esta molécula fue las hospitalizaciones. Y la explicación que hay para estos resultados es que la tasa de eventos de esta población fue tan alta que el número de hospitalizaciones fue muy alto y rápidamente el estudio alcanzó el número de eventos que necesitaba para terminarse, y casi todos, la mayoría de ellos, fueron hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Voy a mostrarles esta diapositiva del análisis de subgrupos. Realmente los análisis de subgrupos simplemente sirven para generar hipótesis, pero sí quiero llamar su atención en un resultado que genera muchas hipótesis, y es el resultado de los valores de NT-proBNP de los pacientes. Miren ustedes como en el grupo que tenía el NT-proBNP por encima de 5.314, parece que el resultado fue más favorable en el grupo que estuvo asignado a placebo versus Vericiguat. Este es un resultado bastante sorprendente, pero no crean que es la primera vez que vemos esto en un estudio de insuficiencia cardíaca. Incluso el estudio TOPCAT tiene un subanálisis muy interesante donde se observa que los pacientes con NT-proBNP más elevado no tuvieron el beneficio del tratamiento. Y eso plantea que hay momentos de la enfermedad donde probablemente ella está tan avanzada que ya la activación neurohormonal probablemente no sea el blanco principal y tengamos ya muchos otros jugadores que hacen parte del escenario. Solo 2 palabras acerca de la seguridad de la droga. La hipotensión sintomática numéricamente fue mayor en el grupo de Vericiguat, pero esto no fue estadísticamente significativo, y lo mismo sucedió con los eventos sincopales. Esto permite concluir que la droga fue bien tolerada, y estos efectos adversos por los cuales estaban preocupados los investigadores al inicio realmente no fueron importantes, y lo que sí es cierto es que la droga fue muy bien tolerada y en un gran porcentaje de pacientes se alcanzó la dosis de 10 miligramos.
Dos cositas más acerca de la seguridad. Se encontró un evento adverso que no estaba muy claro, pero que ya se había visto en estudios previos con Verifiguat, fue la presencia de anemia, que fue 7.6 en el grupo de Verifiguat, 5.7 en el grupo de placebo. No se observaron alteraciones en la función renal ni en el potasio. Es una droga muy bien tolerada incluso en pacientes con insuficiencia renal avanzada, y la mayoría de los pacientes alcanzó la dosis de 10 miligramos. En conclusión, y ya para terminar, este estudio nos muestra cómo Verifiguat fue más efectivo que el placebo para reducir el compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización. Sin embargo, la mortalidad como desenlace individual no mostró ser cambiada por el medicamento, y se observó además una reducción en las hospitalizaciones. Una droga bien tolerada, no se observaron diferencias en los efectos adversos en comparación con el grupo placebo, y esta es una población por un uso adecuado de terapia médica óptima. Pero quizá el punto clave de este estudio es que es una población de muy alto riesgo de eventos, y probablemente habíamos visto muy pocos estudios como estos. Habíamos visto estudios como el Pioneer con sacubitril valsartán en pacientes hospitalizados que ya estaban listos para irse a su casa, pero mirando desenlaces de seguridad, no desenlaces de eficacia como este estudio. Entonces quizás el primer estudio que nos muestra eficacia en esta población de pacientes que se empeoran de la enfermedad. Hemos encontrado entonces un nuevo blanco terapéutico para la insuficiencia cardíaca, y el número necesario a tratar es 24 pacientes por 10.8 meses para reducir un desenlace primario de hospitalización más mortalidad. La droga fue bien tolerada y nuevamente, como les había mencionado, es una administración que es una vez al día. Esta es mi última diapositiva. Walter ya me ayudó muchísimo mostrando las diferencias entre el estudio DAPA-HF y el Paradigm. Ahora yo les voy a poner en perspectiva Verifiguat en comparación a estos dos estudios, y quiero resaltarles que este estudio tuvo una fracción de eyección promedio bastante similar a los otros, pero miren que los valores de NT-proBNP de esta población fueron el doble de los estudios previos. Miren que tuvo una población muchísimo mayor de pacientes clase funcional 3, 4, y si miramos la importancia más grande de su desenlace, nuevamente el primario fue positivo en los 3 estudios. La muerte cardiovascular no fue impactada por Verifiguat en el estudio Victoria, pero quiero mostrarles el porcentaje de eventos de esta población en comparación al estudio DAPA-HF y al estudio Paradigm. Miren ustedes, este es el número de eventos en el grupo de tratamiento, y fue 30.7%. Solamente en 10 meses se observó una tasa de 30.7%, el triple de lo que se había visto en los estudios previos, lo cual nos muestra que esta es una población que está muchísimo más enferma que toda la que habíamos visto en los estudios previos. Y yo me atrevería a decir que el blanco de este fármaco probablemente va a ser esos pacientes que han tenido un evento de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, una hospitalización, y por su perfil que se puede utilizar en pacientes con menor depuración de creatinina, aquellos que tienen una tasa de filtración glomerular más baja, también sería un grupo que se podría beneficiar del uso de este medicamento. Muchas gracias. Bueno, y a continuación voy a darle paso a nuestro próximo panelista. Quiero recordarles que al final vamos a tener un espacio para preguntas. Ustedes nos pueden enviar sus preguntas a través de la aplicación que están viendo sobre el lado derecho de su pantalla. Adicionalmente, vamos a pedirles también al final que nos tienen una breve encuesta acerca de cómo les pareció la actividad. Ahora quiero presentarles al doctor José Drago. El doctor nos va a presentar el estudio COMPAS, un subanálisis muy interesante que se presentó en el ACC. Bienvenido, doctor Drago, lo escuchamos. Buenas noches, estimados colegas. Muchas gracias, doctora Saldarriaga, por la presentación, y también mi agradecimiento para las sociedades peruanas y colombianas de cardiología y a los auspiciadores que nos permiten estar aquí con ustedes para tratar estos estudios que fueron presentados en el último congreso del Colegio Americano de Cardiología. Lo que queremos exponer ahora es un poco acerca de la protección vascular, y para eso vamos a hacer un pequeño repaso de lo que significa prevención en la enfermedad cardiovascular.
Lo ideal sería pues hacer una prevención primordial donde solamente hay que evitar que aparezcan los factores de riesgo, que parece sencillo pero no lo es. Generalmente encontramos a nuestros pacientes ya con factores de riesgo y muchas veces con eventos ateroscleróticos incluso subclínicos. De manera que lo que hay que hacer es intervenir, y no solamente con intervenciones discretas, sino con medicación. Y conforme el estado cardiovascular se hace más severo, nuestro tratamiento de medicación debe ser más intensa. Por ello es que debemos recurrir a muchos tratamientos que van a lograr prevenir adecuadamente. Y esto es todo un continuo, como indica la flecha. Cuando hablamos de eventos cardiovasculares, debemos recordar que la trombosis está involucrada en todos ellos. En el infarto miocárdico, en el accidente cerebrovascular, sea trombótico o embólico a través de la fibrilación auricular. También está involucrada en la enfermedad arterial periférica y en la enfermedad venosa tromboembólica, que incluye el tromboembolismo venoso y la embolia pulmonar. Y todo esto mediado por los factores de riesgo que conocemos y algunos otros datos adicionales que acompañan a los pacientes de alto riesgo, como es la falla renal, la falla cardíaca, como bien se ha podido presentar previamente. Entonces, es importante poder manejar adecuadamente la trombosis. Afortunadamente, el contar con anticoagulantes modernos nos ha permitido establecer diferencias en los diferentes escenarios clínicos. Cuando teníamos solamente la heparina no fraccionada y la warfarina para manejo a largo plazo, pensábamos que con una misma dosis podíamos adecuarnos a todas las situaciones clínicas. Ya el advenimiento de estos anticoagulantes modernos nos han permitido establecer que existen dosis para prevenir accidentes cerebrovasculares embólicos, porque estamos hablando de un sistema de bajo flujo y presión, que tenemos diferentes dosis para manejar tratamientos a nivel venoso, donde estamos manejando pacientes que tienen estasis en un sistema de baja presión y que además tienen unos factores de riesgo conocidos. Y por otro lado, y a lo que queremos abocarnos esta noche, es hablar de la protección vascular del sistema arterial, donde hay aterosclerosis a nivel general en un sistema de alta presión y que los coágulos van a ser, como ya sabemos, mayormente de origen plaquetario. Y es donde tenemos que actuar para justamente evitar estos eventos. Los eventos que tenemos que prevenir aquí son el evento de síndrome coronario agudo, la progresión de la enfermedad coronaria crónica y la enfermedad arterial periférica. Y vamos a ver cómo la dosis de protección vascular se establece justamente en estudios que involucran estas situaciones clínicas. Uno de los primeros estudios que resultó exitoso fue el estudio con rivaroxaban, el estudio Atlas, TIMI 51, pero hay que recordar que antes de este estudio se hizo el TIMI 48, en el cual lo que se hizo fue establecer cuál era la dosis de anticoagulación que debería acompañar esta situación clínica donde uno está utilizando doble antiagregación plaquetaria. Recuerden que en ese estudio se titularon dosis de 20, de 10, y 20, 15, 10 y 5 miligramos por día de rivaroxaban, y se vio que efectivamente las dosis de 15 y de 20 eran demasiado elevadas y producían mucho sangrado. Con la dosis de 10 miligramos y 5 miligramos por día, se vio que había una buena situación en cuanto a menos sangrado y probablemente algún grado de protección, y es así que se inicia el estudio TIMI 51, que es un estudio ya de fase 3 para ver desenlaces clínicos. Y se tenía que dar la dosis 2 veces al día porque es conocido que rivaroxaban solamente en dosis de 15 o 20 miligramos alcanza una protección de 24 horas. Por ello que la dosis tenía que ser partida. 5 miligramos 2 veces al día, que da la dosis de 10 miligramos, y 2.5 2 veces al día, que es la dosis de 5 miligramos por día. La dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día fue la que demostró en la reducción del punto primario de eficacia combinado de eventos cardiovasculares mayores y también una reducción de la muerte cardiovascular, no así la dosis de 5 miligramos 2 veces al día. Y además mostró una reducción en la mortalidad total, con lo cual quedaba claro que el beneficio sobre los eventos isquémicos rígidos, como son los que están incluidos en los eventos cardiovasculares mayores, que son muerte cardiovascular, infarto y ACV, y además la muerte cardiovascular, no estaban afectados por un incremento de la mortalidad porque no había un efecto definitivo sobre sangrado. Y efectivamente, al comparar las situaciones clínicas, se vio que efectivamente no había un incremento en el sangrado fatal o intracerebral, que son los más temidos. Había sí un incremento de los sangrados no significativos o algunos que podían hacerlo, pero no que llevaban a fatalidad. Entonces, esta dosis quedó establecida como la dosis de protección vascular y es la que se empezó a experimentar.
porque esto es lo que ocurre hasta el primer año después de un evento coronario agudo. Si no hacemos nada, podemos tener una tasa de eventos de hasta un 20%. En la época que se usaba solamente aspirina, que probablemente es la época previa a la angioplastía y al uso de stent, se consigue solamente con aspirina una reducción del 25%. Cuando ya se comienza a hacer tratamiento combinado, que es la época en que se utiliza la revascularización percutánea, vemos que hay reducciones progresivas cuando uno va utilizando combinaciones de estos antiagregantes plaquetarios, pero también hay un incremento progresivo en los sangrados mayores. Aún con los antiagregantes plaquetarios más modernos, tenemos todavía una tasa de cerca del 10% de eventos coronarios con un riesgo de casi un 3% de sangrados. Con la adición de rivaroxaban se habría conseguido una mayor reducción de estos eventos y un incremento significativo del sangrado. Y esto animó, pues, a decidir qué pasaba con los pacientes en la situación crónica. Y esto es lo que ocurre con los pacientes crónicos, como vemos aquí, cuando nos basamos solamente en el metaanálisis de los antiagregantes plaquetarios, que es del siglo pasado, que solamente usaban aspirina. Aquí vemos que la tasa de eventos en el grupo placebo se reduce con el grupo de tratamiento solamente con aspirina. Cuando comienza a compararse aspirina con clopidogrel, se ve que es la primera alternativa como antiagregante para poder usar en aquellos pacientes que no toleran aspirina o que no pueden recibirla por una serie de razones. Vemos después aquí el grupo ya de Carisma donde compara aspirina contra doble antiagregación, o sea, aspirina más clopidogrel. Llama la atención, sí, cómo este grupo de aspirina se reduce tanto comparado con este. Lo que pasa es que aquí entran otros tratamientos que también influyen en la historia natural de la enfermedad cardiovascular, como son las estatinas y los tratamientos que manejan la presión arterial en forma más adecuada. Pero si vemos los diferentes estudios con otros antiagregantes plaquetarios, los más modernos, incluso ticagrelor, vemos que existe un riesgo residual. Existe un riesgo residual aún en el estudio Pegaso, que es un estudio a largo plazo de pacientes crónicos coronarios. Entonces, existe un racional para actuar sobre este grupo de pacientes para tratar de manejar este riesgo residual que está más allá del primer año post-evento. ¿Y cuál es el racional? Cuando uno actúa sobre plaquetas, que son, digamos, ya hemos dicho al inicio, el principal actor de la trombosis, podemos utilizar la aspirina en la vía clásica del tromboxano y nuestros antiagregantes plaquetarios que actúan sobre la vía del ADP. Pero hay que recordar que la plaqueta también es activada por la trombina. Entonces podemos actuar sobre la trombina con la clásica warfarina, pero que actúa sobre muchos blancos, pero mejor aún con los anticoagulantes directos, que pueden ser los inhibidores directos de la trombina, de los que generan trombina, como es el IESA. Y entonces esto puede ayudar justamente a parar este proceso trombótico, más allá de lo que pueden hacer los antiagregantes. Ahora, ¿se justifica esto? Yo creo que sí, y para eso tenemos el estudio REACH, y ustedes recuerden que este es un registro de pacientes de enfermedad cardiovascular, donde podemos comparar viendo solamente la columna roja. Cuando un paciente tiene solamente factores de riesgo, tiene un 9% de tasa de eventos cardiovasculares mayores. Si un paciente ha tenido un evento previo, o sea, tiene demostrada aterosclerosis, tiene el doble de eventos que aquellos que tienen factores de riesgo. Ahora, podemos precisar nuestro análisis diciendo, vamos a separar los pacientes que tienen un evento previo con aquellos que son polivasculares, comparando con aquellos que no son polivasculares, y efectivamente los polivasculares tienen aún mucho más eventos. Y si a esto podemos agregarle la posibilidad de diabetes o no, podemos precisar entonces el subgrupo de pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, como los polivasculares y los diabéticos, como que son los de mayor riesgo, y en los cuales hay que intervenir decididamente con más de un agente para poder parar este evento trombótico y disminuir los eventos que van a llevar a fatalidades. Es así que con este criterio se diseña el estudio COMPAS, que fue presentado hace 3 años y publicado, un estudio, si ustedes recuerdan, con población que tenía enfermedad coronaria, pero además enfermedad periférica, sea de carótida, sea de aneurismas, o sea enfermedad vascular periférica obstructiva, demostrada y que fueron randomizados a recibir rivaroxaban en dosis de 2.5, que es la dosis vascular, con aspirina, una dosis intermedia sin aspirina y aspirina. El estudio tuvo que detenerse antes de lo probado porque efectivamente dio un resultado favorable de reducción del punto final primario combinado de eventos cardiovasculares mayores a favor del grupo de la terapia de combinación de aspirina con la dosis vascular de rivaroxaban de 2.5 que ya había demostrado utilidad en el estudio Atlas TIMI 51.
Y esto a merced de no incrementar sangrados severos como intracraneales, sí un aumento de hemorragia gastrointestinal, lo cual llevó a la subanálisis de ver cuál es el beneficio clínico neto. O sea, unir los eventos cardiovasculares mayores con las hemorragias que son fatales o que ocurren en órganos críticos, lo cual llevó a una reducción significativa, como vemos en esta gráfica, de un 20% del riesgo relativo a favor del grupo que fue randomizado a recibir la combinación de rivaroxaban con aspirina versus aspirina sola. Lo que se presentó ahora en el Congreso Mundial y del Colegio Americano de marzo pasado, se vio los subestudios del COMPAS en cuanto a diabetes. Y aquí traemos la gráfica de la comparación de eventos cardiovasculares mayores que incluyen mortalidad cardiovascular, infarto, ACV, y vemos cómo notoriamente los pacientes que tienen diabetes aquí en las líneas continuas tienen mucho mayor riesgo que aquellos que no tienen diabetes, conforme lo esperábamos y lo predecía el estudio Rich. Y la reducción aquí se vio bastante mejor, una reducción de cerca de 26% en el riesgo relativo, con significancia estadística a favor del grupo tratado con la combinación. La mortalidad por todas las causas también fue mayor en el grupo diabético, que era como se esperaba, con una reducción significativa también de cerca de un 20%. Y se incluye aquí un poco como vislumbrando lo que podía ocurrir en el diabético, que sabemos que los pacientes diabéticos tienen con mucha frecuencia enfermedad vascular periférica, entonces posibilidad de amputaciones o eventos de miembros inferiores mayores. Este es un término que se ha acuñado y que ya el doctor Mendoza lo va a explicar más adelante cuando vea el Voyager. Se trata de situaciones que incluyen no solo amputaciones, sino también gangrena de pie o necesidad de revascularizar nuevamente estos miembros inferiores, que son enfermedades bastante avanzadas, y se vio que cuando incluyen estos eventos, efectivamente la reducción es aún algo mayor, cerca de un 27%, bastante significativa a favor del grupo que recibe la terapia de combinación de rivaroxaban 2.5 veces al día más aspirina. Y cuando hablamos del beneficio clínico neto, que es lo que le importa al clínico, voy a salvar más eventos, pero no voy a producir más daño. Entonces, cuando agregamos hemorragia fatal o sintomática en órgano crítico, igualmente es la reducción de estos eventos, o sea, el beneficio clínico está por encima del 20% a favor del grupo tratado con rivaroxaban más aspirina. Para concluir entonces, el estudio COMPAS nos dice que añadir la terapia de 2.5 miligramos 2 veces al día a la aspirina reduce eventos coronarios mayores, eventos cardiovasculares mayores, perdón, que incluyen no solamente eventos coronarios, sino cerebrovasculares y además muerte cardiovascular. Esto en pacientes estables con aterosclerosis, con o sin diabetes, aunque en los pacientes diabéticos, recuerden que estos pacientes todos eran polivasculares, era el criterio de inclusión por el estudio COMPAS. Entonces, en los diabéticos que eran enfermedad polivascular, el beneficio es numéricamente mayor y especialmente en la mortalidad. Esto es importante porque hubo un aumento significativo de la hemorragia, pero no de la hemorragia que fueron fatales o intracraneales, que son las que más tememos que puedan ocurrir. De manera que el beneficio clínico neto, como hemos visto, cerca del 20% de reducción de riesgo relativo de tener estos eventos cardiovasculares mayores y hemorragias significativas o fatales, estuvo a favor del tratamiento combinado con rivaroxaban de 2.5 añadido a aspirina en este grupo de pacientes. Entonces, esta doble terapia antitrombótica, y acá tenemos que regular un poco lo que para ponernos de acuerdo entre los cardiólogos. Los cardiólogos manejamos varios tipos de terapias antitrombóticas. La terapia triple antitrombótica es cuando manejamos 2 antiagregantes más un anticoagulante. La terapia doble antiagregante plaquetaria es usar aspirina más otro antiagregante, generalmente clopidogrel, ticagrelor u otros. Y finalmente la terapia doble antitrombótica cuando usamos un antiagregante, en este caso aspirina, porque en otros estudios se utilizan otros antiagregantes, con rivaroxaban en la dosis de protección vascular, que es la que demostró 2.5 veces al día. Y esta es la doble terapia antitrombótica, que es la que demostró protección vascular y resulta siendo una opción atractiva para pacientes de alto riesgo, como son los pacientes polivasculares y con diabetes mellitus. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Drago. Una presentación excelente acerca de este subanálisis del COMPAS. A continuación, quiero darle la palabra al doctor Fernán Mendoza, que nos va a presentar el Voyager PAD, la reducción de eventos con los anticoagulantes en la enfermedad cardiovascular crónica, si nos van a cambiar o no la práctica clínica. Adelante, doctor Mendoza. Bueno, buenas noches para todos.
Ya el doctor Drago nos adelantó un poco sobre el comportamiento de esta terapia, donde se incluye un antiadherente plaquetario que es la aspirina y una terapia anticoagulante, pero unas dosis bajas con el medicamento rivaroxaban. ¿Qué necesitamos nosotros conocer? O sea, definitivamente cuando nos enfrentamos a la enfermedad aterosclerótica, cuyos eventos clínicos más importantes son a nivel del corazón, cuando el paciente hace un infarto agudo del miocardio, falla cardíaca o muerte cardiovascular; a nivel cerebral, cuando el paciente hace un ataque cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio; pero también cuando hace una manifestación a nivel vascular periférico. Y esa manifestación de isquemia, que puede ser progresiva, con limitación inicialmente cuando el paciente camina, lo que se llama claudicación, hasta presentar una isquemia en reposo, y que si eso no se trata de manera adecuada, el paciente va a tener complicaciones vasculares que lo pueden llevar hasta la amputación, y en ese intermedio necesitar tratamiento médico o procedimientos de intervención que se hacen con cirugía cardiovascular, que son procedimientos de revascularización que incluyen terapia quirúrgica o terapia vascular. Para eso, y conociendo la fisiopatología y asimilando que la enfermedad aterosclerótica es generalizada, tenemos diferentes blancos. Entonces, de hace mucho tiempo, cuando el paciente tiene enfermedad vascular periférica, además de hacer un control integral de todos los factores de riesgo, que incluye hipertensión arterial, diabetes, niveles de estatinas, la terapia antiplaquetaria fue la terapia inicial para ese grupo de pacientes. Entonces tenemos la aspirina, cuyo blanco inicial mediando sobre el tromboxano A2, viene de manera secundaria la terapia antiplaquetaria dual, en la cual se interviene sobre el receptor P2Y12, donde se incluyen medicamentos como el clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Hay estudios en enfermedad vascular coronaria y periférica interviniendo un tercer mecanismo, que es el receptor plaquetario mediado por la trombina, que es el receptor 1 de la proteasa activada, y en ese los estudios se hicieron con Vorapaxar. En ese momento estamos interviniendo a nivel plaquetario, pero de otro lado está la vía de la anticoagulación, donde se intervienen los medicamentos anticoagulantes. ¿Qué situaciones teníamos en el momento? Entonces tenemos el paciente que tiene enfermedad vascular periférica, entonces está el paciente que está sintomático y que inicialmente el tratamiento era con un solo antiplaquetario, que son los estudios que nosotros vemos inicialmente desde hace mucho tiempo, que es el estudio CAPRI, por comentar algunos. Después se pensó que la terapia antiplaquetaria dual, donde están los estudios que es el CARISMA, el estudio Plato, el estudio Pegasus, que ya se mencionó. Pero el paciente, cuando aparecen y basados en los estudios recientes como el COMPAS, que se pensó agregar una terapia antiagregante y antiplaquetaria. Pero ¿qué tenemos nosotros cuando el paciente ya se va a someter a una terapia endovascular? Ya sabemos que tenemos un procedimiento que puede ser endovascular o un procedimiento quirúrgico. Y en ese contexto, esa pregunta no había estado respondida, de que si además de hacer ese procedimiento de intervención, agregar una terapia complementaria, ¿qué se podía hacer? En ese momento se conocían estos estudios. Uno de esos es el estudio CASPAR, que ese estudio, si ustedes ven los resultados acá, en el punto primario, que fue muerte cardiovascular y desangrado, en la parte muerte cardiovascular no tuvo un resultado favorable. Ese estudio se hizo cuando se comparó clopidogrel con placebo, y el otro estudio, que también iba dirigido a ver si un anticoagulante oral versus la aspirina tenía un beneficio, también no se encontró ningún resultado. Eso llevó de que, si nosotros revisamos la guía de práctica clínica en enfermedad vascular periférica, en términos generales, la recomendación es 2A o 2B, incluyendo una terapia antiplaquetaria dual. Podría ser razonable para reducir el riesgo de que ese paciente pudiera presentar una isquemia. La terapia antiplaquetaria dual por un mes luego que el paciente estaba para una intervención, o la terapia sola versus la terapia dual también en ese contexto, si el paciente iba a una intervención y pone un tratamiento, si el paciente se le puso stent o no, o stent entre un mes y 3 meses. O sea, ese escenario hasta el momento era una recomendación con una terapia antiplaquetaria, pero no se tenía un resultado de que pudiera ofrecer un beneficio adicional. Lo que sí está claro es que el paciente, cuando tiene un fenómeno isquémico a nivel de los miembros inferiores, está asociado con unas complicaciones que pueden estar relacionados
con el evento vascular, pero también puede estar relacionado con otros compromisos desde el punto de vista general, porque sabemos que la enfermedad aterosclerótica no es localizada. Entonces, ese grupo de pacientes, cuando presenta un fenómeno isquémico a nivel de los miembros inferiores, los puntos importantes para tener en cuenta es que la hospitalización de esos pacientes, en promedio, lo que está descrito en los diferentes estudios son aproximadamente 8 días. Hay un porcentaje de pacientes que mueren, del 4%. El riesgo de amputación está 1 de 5. El hecho de que ese paciente pudiera ser llevado a una instancia de cuidado intensivo es 1 de 3 y necesitar un procedimiento mayor 3 de 4. O sea que ese grupo de pacientes va a tener una complicación importante cuando se hospitaliza, que generalmente estaría en un 15% que estaría agrupado por posibilidad de morir o de presentar una incapacidad permanente asociado con un fenómeno de amputación. Entonces, si nosotros asimilamos el evento del infarto agudo del miocardio con la isquemia crítica de miembros inferiores, guardando las proporciones, nosotros vemos que el paciente con un infarto, por ejemplo, agudo con elevación del ST, en un escenario ideal de revascularización, permanece una mortalidad que podría estar entre el 7 y 8%. El grupo de pacientes con una isquemia crítica podría llegar hasta el 12.1%. Eventos cardiovasculares mayores al año el 3.4%. El paciente que tiene la isquemia es mayor, y si el paciente presenta con el fenómeno isquémico una amputación que puede llegar hasta el 27%. Teniendo ese contexto que les he comentado, entonces aparece este estudio, que es un estudio que trata de establecer en los pacientes que son llevados a una revascularización, ya sea quirúrgica o endovascular por enfermedad vascular periférica, si el tratamiento convencional que se hace con la revascularización, que es hacer el procedimiento y dejar una terapia antiplaquetaria, versus agregar una terapia dual, que es aspirina con una dosis de rivaroxaban, que es la dosis que se utilizó en el COMPASS, que es 2.5 miligramos cada 12 horas. Este es el grupo que participó en el estudio, los líderes en los diferentes países, aproximadamente 6.564 pacientes, 34 países, y el tiempo que se incluyó en el estudio. El objetivo primario era tratar de evaluar en ese grupo de pacientes si la dosis de rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día, adicionada a una dosis que se llama baja de aspirina, que es la dosis de 100 miligramos, reduce el riesgo de eventos mayores, donde se incluyen la complicación de complicaciones asociadas vasculares y complicaciones cardiovasculares, donde se incluye infarto agudo del miocardio, mortalidad cardiovascular o ataque cerebrovascular. Pero al mismo tiempo, ya se comentó en la conferencia anterior, siempre hay que mantener un balance. Entonces el estudio también tendría que establecer el objetivo secundario, que es el de seguridad. Entonces, eficacia con seguridad. Este es el diseño del estudio. Entonces, 6.564 pacientes. Todos los pacientes deberían estar con aspirina. Hay un grupo de pacientes que a discreción del investigador iba a asociar con terapia con clopidogrel. Eso después se hizo en su estudio, que qué pasó con esos pacientes que iban a tener terapia con aspirina, clopidogrel y rivaroxaban esas dosis bajas, y se establecieron en los dos grupos rivaroxaban 2.5 veces al día y placebo. Seguimiento a 6 meses y hasta 28 meses. El punto primario de eficacia, como les comenté, incluye la isquemia aguda del miembro, amputación de etiología vascular, infarto del miocardio, ataque cerebrovascular o muerte cardiovascular. Y el objetivo de seguridad está dado por la presencia de sangrado. En esos estudios se utilizaron 2 escalas a la de Time, principalmente en esa parte del estudio. Criterios de inclusión: pacientes con edad mayor de 50 años, enfermedad vascular periférica documentada por síntomas isquémicos que limiten al paciente de manera funcional o dolor en reposo. De manera complementaria, que hubiera un estudio de imagen que documentara la oclusión, y se hace una medición del índice tobillo-brazo que fuera normal, menor de 0,9. Y en otra parte complementario como criterio de inclusión, que fuera una terapia ya sea endovascular o quirúrgica para lograr un éxito en lograr revascularizar la extremidad. Criterios de exclusión: como ven ustedes, que el paciente no haya sido revascularizado sin síntomas, que no haya sido llevado un procedimiento previo, un riesgo de sangrado alto o necesidad,
por alguna otra indicación de un antiplaquetario diferente a aspirina o clopidogrel o necesidad de una terapia anticoagulante. Entonces, los resultados de eficacia que ya les comenté y de seguridad. Si ustedes ven la distribución, en el estudio llama la atención y lo comentan los investigadores de que una prematura discontinuación del tratamiento en un porcentaje que es para tener en cuenta, 1080 pacientes en casi los dos grupos, que eso corresponde más o menos al 33.2%. El análisis se hizo como se recomienda por intención de tratar, pero luego de superado esa primera etapa de discontinuación prematura del tratamiento, la pérdida de seguimiento fue bastante, pero bastante baja en los dos grupos, quedando en ese análisis con intención de tratar 3.286 en un grupo de rivaroxaban y 3.278 en el segundo grupo. Estas son las características basales que son importantes para tener en cuenta. El promedio de edad de los pacientes fue de 67 años, el porcentaje de mujeres en el estudio fue el 26%, y ya se había comentado algo relacionado con la diabetes. 40% de los pacientes en los dos grupos tenían como antecedente importante la diabetes mellitus, que está asociado con estos problemas vasculares. Enfermedad coronaria, 32%, un infarto del miocardio previo, 11%, y enfermedad carotidia, 9%. Observen bien ustedes ahí el tratamiento que recibían, el 51% venía con clopidogrel, la utilización de estatina cercana al 80%, y al ser un grupo de riesgo, hasta el 64% venía con inhibidor de la enzima convertidora o un bloqueador de los receptores de la angiotensina 2. ¿Cuál fue la indicación para hacer los procedimientos? Historia de claudicación, el 95-96%. El paciente tenía una historia de amputación, fue un 6%. Y la indicación, isquemia crítica de la extremidad, 23-24%, y claudicación de 77-76%. El procedimiento quirúrgico se hizo en el 35%, y un procedimiento combinado que llaman ellos endovascular o híbrido en un 66%, 65% en los dos escenarios. Los días de procedimiento hasta que el paciente se aleatorizara fue de 5 días. Si ustedes ven los resultados de ese punto final primario, que fue isquemia aguda de la extremidad, la amputación mayor de causa cardiovascular, el infarto del miocardio, ataque cerebrovascular y muerte cardiovascular, se ve una reducción del 15% de ese punto combinado compuesto con una P de manera significativa. Se hizo un análisis en relación con el tiempo, y lo que se observó es que el análisis que se hizo a 6 meses, a 1 año y a 36 meses, porque el seguimiento en promedio fue hasta 28 meses, permaneciendo el beneficio, lo que se ve es que el beneficio se inicia tercero al sexto mes, las curvas empiezan a abrirse y ese resultado se permanece en el tiempo. Y ustedes ven ahí que el número necesario de tratar, en la mayoría de que si el paciente lleva más tiempo con el tratamiento, tiene un beneficio mayor. Cuando se desglosa ese punto final compuesto, el beneficio mayor está por la isquemia aguda de ese miembro, o sea, está teniendo un beneficio que todos nosotros que hemos visto pacientes con enfermedad vascular periférica, siempre tratamos y dejamos que ojalá el paciente no llegue a una etapa de intervención porque los resultados teóricamente no eran tan buenos. Aquí estamos viendo que por lo menos se quiere aportar algo de lo que diferentemente nosotros vemos. ¿Qué pasa con el análisis de seguridad? En el punto estaba establecido que se iba a utilizar una escala de Timming para establecer la parte del sangrado, y lo que se ve que es con esa escala de Timming no hubo una diferencia importante entre el tratamiento con aspirina o la combinación aspirina-rivaroxaban. Entonces, con HR.47, pero con un intervalo de 0,97 a 2,10. No se incrementa el sangrado cerebral, no se incrementa el sangrado fatal. La combinación de sangrado cerebral o fatal, si se hace la clasificación de TIMIP sangrado menor, no hay ninguna diferencia. La escala de Barr utilizada también para ese análisis no fue significativo, pero cuando se utiliza la escala ISTH, sí se encuentra que hay una diferencia significativa en el cual hay más riesgo de sangrado con la combinación de rivaroxaban, 2.5 veces más aspirina que el placebo. Aquí se analiza y se refuerza en relación con el punto final compuesto, donde el beneficio más importante que se encuentra es la disminución de los episodios de isquemia aguda de los miembros inferiores, con un balance de seguridad bastante bueno.
Cuando se analizan los subgrupos no se encuentra un dato importante, pero la tendencia se mantiene a dar el beneficio al rivaroxaban. En la parte de la discusión, ¿qué podemos comentar? O sea, definitivamente en la guía de práctica clínica teníamos nosotros la recomendación de dejar aspirinas o un antiagregante plaquetario solo, llámese aspirina o clopidogrel en pacientes que tenían enfermedad vascular periférica sintomática independiente del escenario. Generalmente la terapia endovascular, de terapia antiplaquetaria dual, cuando el paciente era llevado a un procedimiento de revascularización, y hay estudios dejando aspirina con clopidogrel o dejando un antiagregante con otro que es el Vorapaxar, que hay dos estudios que se hicieron, uno con enfermedad coronaria que fue el TRA2P y otro que fue el Tracer, en el cual se vio el beneficio, pero teniendo un margen de riesgo de sangrado bastante importante. Por eso la recomendación en ese escenario en algunos era 2A o 2B. Definitivamente en este escenario, cuando uno agrega la terapia anticoagulante con aspirina, siempre recalcan de que tenemos que tener un balance y siempre tenemos que evaluar el riesgo de sangrado que pueda tener este paciente, y eso se vio en el COMPAS. Por eso hubo necesidad de hacer ese análisis para tratar de establecer el balance neto de beneficio, principalmente en la población que tuviera compromiso de más de 2 lechos vasculares, y además si tuviera mayor riesgo como que fuera diabético o tuviera algún compromiso renal. Siempre está la situación de que la definición de sangrado es diferente. Si nosotros revisamos la definición por el TIMI y la escala del ISHT es diferente, pero por el TIMI el riesgo de sangrado no fue diferente, pero con el ISHT sí se mostró una diferencia. En la relación con las limitaciones del estudio fue la descontinuación al inicio. O sea, ¿cuál es la propuesta que de pronto yo podría establecer? Si nosotros vemos esta diapositiva acá, no vamos a meternos con el paciente asintomático ni con el paciente sintomático, sino con el paciente que va a revascularización, que es la parte derecha de la diapositiva. Ese paciente, cuando tiene indicación de revascularización, puede ser una indicación quirúrgica o un procedimiento endovascular. Cuando era endovascular, lo que teníamos hasta ese momento en esa publicación es que se recomendaba una terapia antiplaquetaria dual por 1 a 6 meses. Y si el paciente ya era llevado a cirugía, debería continuar con aspirina o clopidogrel. O sea, ellos recomendaban uno de los dos, o hasta este momento aparecía los resultados del estudio COMPAS, donde ellos generaban una alternativa que podría ser la aspirina con rivaroxaban, y si el paciente estaba en un grupo de alto riesgo de esa extremidad, había que intensificar esa terapia antitrombótica y habían diferentes estrategias. Vean ustedes que en la parte inferior de estos autores recalcan muy importante 3 puntos que yo creo que hay que tener en cuenta cuando estamos en estos escenarios. Uno, el riesgo isquémico que tiene ese paciente, dado por diferentes factores: si el paciente tiene un infarto previo, si es diabético, si tiene más edad, si tiene falla renal, falla cardíaca o es fumador. El riesgo de sangrado, que está asociado con necesidad de anticoagulación, la misma edad, y el riesgo que tiene la isquemia de comprometerse, donde se incluye la parte quirúrgica, lesiones en la extremidad o la pérdida de tejidos. ¿Cuál sería la propuesta con este estudio? Sería yo que, o pensaría yo, y que esto en un futuro podría modificar las guías de práctica clínica en los próximos documentos de enfermedad vascular periférica, ese grupo de pacientes que iría para el proceso de revascularización, ya la terapia no sería una alternativa, sino sería la primera opción de utilizar rivaroxaban a esa dosis más aspirina en el escenario endovascular o en el escenario quirúrgico, o cuando el paciente tiene un alto riesgo de compromiso de la extremidad. Entonces, como conclusiones del estudio, la adición de rivaroxaban a una dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas más aspirina en pacientes con enfermedad vascular periférica sintomático que son sometidos a revascularización de la extremidad redujo el punto final compuesto de isquemia aguda de la extremidad, de necesidad de la amputación de causa vascular, del infarto, del ataque cerebrovascular isquémico o de muerte cardiovascular. El beneficio se observa desde temprano, permanece en el tiempo y es importante para los diferentes subgrupos. En el punto de seguridad, la incidencia de sangrado por TIMI no es significativa con esa combinación, pero sí es significativo el sangrado mayor con la clasificación del ISTH, que es para tener en cuenta. Creo que con esto he terminado. Este estudio salió publicado y creo que aporta
bastantes información y complementa los resultados del COMPAS en esta población de pacientes que van a revascularización por parte periférica, ya sea de manera endovascular o quirúrgica. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Fernán. A continuación voy a dar entonces inicio a la sesión de preguntas y voy a empezar preguntándole precisamente al doctor Fernán Mendoza. Quiero decirles a todos que hemos recibido muchas felicitaciones de las personas que están conectadas por las presentaciones. Y bueno, también tenemos muchísimas preguntas. Esta primera pregunta es para el doctor Fernán Mendoza. Alguien nos pregunta, tomando los datos originales del estudio COMPAS, calculando el NNT y el NNH para la combinación de rivaroxaban más ASA, da exactamente 77. ¿Cuál sería entonces en su práctica clínica el uso de este medicamento para pacientes de alto riesgo? Tomando en cuenta que el número necesario a tratar y el número necesario a dañar están muy cerca. Bueno, es una pregunta muy interesante, pero quise yo resumirlo en ese punto de vista. Yo creo que vamos a ver dos escenarios. Si nosotros lo ponemos en el escenario del paciente que fue intervenido quirúrgicamente, definitivamente en ese grupo de pacientes y todos los que vimos esos pacientes en los postoperatorios, de los pacientes vasculares, muchas veces uno decía, bueno, ¿qué más, luego de lo que ellos hicieron, qué más se puede hacer? Creo que este estudio establece un buen apoyo para no solamente dejarlo con una terapia antiplaquetaria única. Ahora, si vemos los resultados del COMPAS y nos pasamos al otro lado, ese grupo de pacientes, la única manera de nosotros identificar un mayor beneficio es tratar de establecer que dentro de ese grupo grande del estudio COMPAS, donde hay pacientes con enfermedad coronaria y con enfermedad vascular periférica, hay un subgrupo de pacientes donde los cuales el beneficio puede ser mayor y ese beneficio neto se da. Entonces, en ese escenario, nosotros tenemos que tratar de establecer y al individualizar la terapia, porque no sería para todos los grupos de pacientes que le vamos a hacer la terapia extendida de ASA con la combinación rivaroxaban 2.5 cada 12 horas en ese grupo, y ya eso está claramente estudiado porque han salido diferentes subestudios del COMPAS, donde establece que la población que más beneficio tiene es la que se logra mantener ese equilibrio de sangrado menor y que tiene un mayor beneficio por tener mayores comorbilidades, donde las que más pesan son la diabetes y la parte renal, y al mismo tiempo tener compromiso de más de 2 lechos. O sea, por ejemplo, el paciente que además de tener infarto agudo del miocardio tiene enfermedad, por ejemplo, vascular periférica o enfermedad carotídea. Bueno, la siguiente pregunta es para el doctor Drago. Nos preguntan en qué momento en un paciente coronario y diabético deberíamos dar un anticoagulante como rivaroxaban, antes del evento o después del evento. Como resultado del estudio COMPAS, son pacientes que han tenido un evento previo, pero en los años anteriores. Esto lo que trata de buscar es que justamente en el paciente aterosclerótico crónico estable, disminuir la cantidad de eventos que pueden ocurrir. De manera que si tenemos un paciente con enfermedad coronaria y evidencia de enfermedad en otros territorios, como puede ser vascular periférico, como puede ser cerebrovascular, este paciente sí debería beneficiarse de agregar un tratamiento de la dosis vascular de anticoagulante, porque de momento es el único anticoagulante que ha mostrado esto. Nosotros todavía no lo han logrado demostrar. Entonces, en el paciente poliovascular crónico es en el que se está demostrando el beneficio. Para añadir un poco la pregunta anterior, si ustedes ven la gráfica que mostró el doctor Mendoza de las curvas en el estudio Voyager, ve cómo el número necesario a tratar comienza a disminuir conforme pasa el tiempo. Las curvas son algo divergentes. Cuanto más tiempo pasa del evento inicial de revascularización periférica, se ve mayor beneficio. Entonces, el estudio Voyager coloca a un grupo de pacientes que además de ser polivasculares, han sido revascularizados de un problema periférico. Y ese tipo de pacientes, como bien lo presentó el doctor, tiene mucho mayor tasa de eventos. La tasa de eventos, ustedes comparan con un paciente que ha tenido un infarto y ya se le ha puesto un stent, con la tasa de eventos de un paciente que tiene enfermedad y ha requerido es mucho mayor. Entonces, este tipo de pacientes se van a beneficiar con el tratamiento de la dosis
de protección vascular del anticoagulante rivaroxaban, como lo demuestra en sus estudios. Excelente respuesta. Ahora voy con el doctor Walter Alarco. Tenemos muchas preguntas de dapagliflozina. Hay una que se ha repetido por varias personas y es sacubitril valsartán o dapagliflozina. ¿Y cuál sería entonces la utilidad y el orden de estas dos terapias en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Es una pregunta interesante. Y hay que tener en cuenta primero que el histórico en esta terapia de insuficiencia cardíaca con presión de elección reducida ha sido secuencial. Y por tanto, si es que vamos desde un punto de vista dogmático, sacubitril valsartán estaría ya indicado, ya tiene una indicación clara en los pacientes y está en todas las guías de tratamiento para el manejo de estos pacientes. Sin embargo, como lo mencioné como parte de mi charla, cada vez vamos a estar más cercanos a lo que es la medicina individualizada, a la medicina de precisión, a lo que corresponde al manejo de cada paciente en particular. Y en ese sentido, dapagliflozina es una medicación con muchas bondades, mucho más versátil, con menos efectos colaterales relevantes, que podríamos decirlo de alguna manera. No tienen hipotensión, ¿no? Producen, o sea, bajan la presión arterial muy ligeramente, no tanto como los que sucede en el mundo real con sacubitril valsartán. No hay un empeoramiento franco de la función renal. Entonces, van a haber grupos de pacientes en donde va a ser muy complicado a veces darles sacubitril valsartán, como pues son los pacientes mayores de 75 años, como lo mencionamos en el análisis de subgrupo, o los pacientes con enfermedad más avanzada, en donde cada vez es un reto la titulación de fármacos. Entonces, ahí entra muy bien dapagliflozina. Obviamente, va a ser también como parte del tratamiento global, pero en aquellos casos de pacientes donde la titulación, que es todo un esfuerzo que tenemos que hacer con los pacientes con insuficiencia cardíaca, en aquello difícil titulación, aquí en realidad no se titula tampoco, ¿no? Rápidamente vamos a 10 miligramos de dapagliflozina y listo. No sé si, bueno, en algo pudo haber contestado la pregunta. Perfecto. Hay muchas preguntas también en relación con el estudio Victoria. Me preguntan respecto al porcentaje de pacientes que estaba recibiendo sacubitril valsartán en el estudio Victoria. Fue 14%. Hay que mencionar que este fue un análisis que se había subespecificado desde que empezó el estudio. Esto quiere decir, el estudio buscó tener ese número de pacientes con sacubitril valsartán para poder generar un subgrupo. Recuerden que los análisis de subgrupo simplemente son generadores de hipótesis. Esta es la razón para la cual se generan. Entonces, sí había pacientes con sacubitril valsartán en el estudio. Me preguntan por la hipotensión. Realmente la diferencia de la presión arterial con la droga es solo de 3 milímetros. Se presenta con la primera dosis, con la dosis de 2.5 miligramos, pero los pacientes hacen tolerancia rápidamente y no se observa con la dosis de 5 ni con la dosis de 10 miligramos. Voy a preguntarle entonces ahora al doctor Drago. ¿Alguien quiere saber cuál es la plausibilidad biológica de las dosis vasculares de rivaroxaban? En el inicio de la presentación hicimos cómo fue la descripción que se llegó a esta dosis, ¿no? Esta dosis se empezó a experimentar cuando se empezó a tratar pacientes con síndrome de coronario agudo y que lo que se buscaba era disminuir los eventos trombóticos que son recientes y posteriores, sobre todo en el primer mes y en el primer año después de un cuadro coronario. Y especialmente la trombosis de Stent, que es uno de los eventos más temidos cuando uno hace un procedimiento en un paciente con síndrome de coronario agudo. Entonces se hicieron primero estudios de fase 2 para establecer cuál era la dosis. Se usaron la dosis de 20 miligramos, de 15 miligramos, de 10 miligramos y de 5 miligramos al día en dosis total. Por supuesto, como explicamos, es que cuando uno usa rivaroxaban en dosis de 10 miligramos menos, ya la anticoagulación y el efecto sobre la prolongación de los tiempos de coagulación, especialmente el tiempo de protrombina, ya no dura 24 horas. Entonces, cuando usamos rivaroxaban 15 o 20 miligramos, sí se puede usar una vez al día, y los estudios que se han hecho lo corroboran y así está aprobado, no hay ningún problema con eso, pero cuando usamos dosis menores, sí hay que partir la dosis para que pueda tener efecto durante 24 horas. Entonces se testearon esas dosis primero, se vieron que la dosis de 2.5 y de 5 eran las que podían pasar al estudio de fase 3, y así se llegó entonces con el estudio de fase 3, que efectivamente la dosis de 2.5 era mejor que la de 5 porque producía menos eventos
y también era más segura. O sea, había demostrado eficacia y seguridad. Esta dosis 2.5 veces al día es la que se ha extrapolado a los pacientes crónicos, como se ha visto en el estudio COMPASS y ahora actualmente en el estudio Voyager. Pacientes con alto riesgo cardiovascular, que si queremos evitar episodios trombóticos, adicionar a un antiagregante como aspirina o una dosis de anticoagulación baja va justamente a disminuir estos eventos trombóticos, como claramente lo demuestra, con un riesgo bajo de sangrado. Bueno, y mi siguiente pregunta, esta también me la enviaron de las personas que nos escuchan, es para el doctor Fernán Mendoza. Alguno de las personas que está conectada quiere saber si en los pacientes de alto riesgo de sangrado habría alguna razón para pensar en que sería mejor dejarle solo el rivaroxaban y no darle aspirina. Es una pregunta interesante porque eso sería como explorar otras cosas. Yo quisiera complementar algo definitivamente ustedes van a ver de que todos hemos pensado que los pacientes que hacen un evento coronario, por ejemplo, los que tienen un evento vascular, después de un tiempo, ellos siguen presentando eventos, ¿sí? Entonces, es lo que ya se ha mencionado acá, que es el famoso riesgo residual. O sea, siempre la pregunta es, ¿será que falta algo más? Y en ese riesgo residual sabemos que hay diferentes blancos en los cuales hay que manejar. Entonces está todo lo relacionado con la parte de lípidos y ahora todo ese componente de la parte de utilización de pronto omega 3, está toda la parte inflamatoria que esa está en estudios, pero ya están apareciendo cosas nuevas. Está la parte metabólica, pero si nos vamos a la parte vascular hay dos cosas que son los estudios en los cuales siempre nos han preguntado, ¿será que extendiendo la terapia antiplaquetaria más tiempo, que fue lo que hizo el Pegasus, o cambiando eso con una estrategia de utilizar un anticoagulante con un antiagregante? Entonces, ese escenario siempre es una respuesta. Ahora ya tenemos estudios que nos pueden decir de que si esa población está en esos grupos, pudiéramos hacer algo más y no lo que hacíamos antes, que era decir, dejémosle terapia única antiagregante porque no hay evidencia. Ahora ya hay evidencia. Ahora, la pregunta está relacionada, yo volvería a lo que del estudio clínico. Lo que hemos visto, y ya si ustedes recuerdan las curvas que se presentaron con el COMPASS, el comparador en ese escenario, ¿cuál fue? Uno, utilizar la dosis 2.5 con aspirina. La otra es utilizar rivaroxaban una dosis más alta. Y lo otro es dejar la terapia antiplaquetaria sola como en ese momento se tenía. El beneficio se encontró fue con esa dosis. Ahora, la pregunta hubiera sido si hubiera dejado 2.5 cada 12 horas solo, eso no lo sabríamos, pero definitivamente si uno ve la parte de plausibilidad y lo primero que le encontré, definitivamente en ese proceso de la complicación vascular debemos controlar dos vías. Uno es la parte de antiagregación y otra parte la parte trombótica. Entonces creo que es la suma de esos dos blancos lo que pudiera dar la parte, el beneficio, es lo que pienso yo. No sé, creo que el doctor Drago de pronto complementa algo más. Sí, hay otros escenarios clínicos donde se ha tratado de prescindir de la aspirina. Y uno de esos escenarios es el paciente que es fibrilador crónico y además tiene que ir a un proceso de intervencionismo coronario. Pero ahí, ¿qué sucede? Lo que sucede ahí es que por ser fibrilador crónico, el riesgo embólico tiene que ser manejado con dosis de anticoagulación mayores. Entonces sabemos que cuando utilizamos dosis, podríamos llamarle plenas, o las dosis que se utilizan para esos pacientes que son fibriladores y que pueden embolizar, son dosis mayores que las que estamos usando ahora de protección vascular, y asociar esas dosis a doble antiagregación produce mucho alto riesgo de sangrado. Entonces, se han hecho varios ensayos con todos los anticoagulantes directos y se ha llegado a la conclusión que el esquema más seguro para mantener crónicamente, o por lo menos en el tiempo con estos pacientes, es dejarlos con clopidogrel y el anticoagulante en la dosis de prevención de eventos embólicos cerebrales o sistémicos, que es una dosis mayor que la que estamos manejando en el COMPASS y en el Voyager. Ahora, cuando uno revisa esos grupos, esos pacientes, va a ver que en el primer mes del tratamiento, si uno prescinde de la aspirina, hay mucho riesgo de trombosis de stent, sea definida o probable. Entonces, pareciera que es mejor tener la dosis de tratamiento triple antitrombótico, aspirina,
tienopiridina, clopidogrel, que es la que más experiencia se tiene, y el anticoagulante a su dosis adecuada para hacer la prevención de embolia durante el primer mes, por lo menos, para evitar el riesgo de trombosis de stent. Y puede prolongarse hasta 3 meses si es que el riesgo isquémico es mayor que el riesgo de sangrado. Eso uno debe individualizar al paciente. Pasado los 3 meses, probablemente el esquema más seguro, o pasado el mes, el esquema más seguro es tienopiridina, clopidogrel, en este caso el que se tiene más experiencia, con el anticoagulante directo. Entonces la aspirina no creo que pueda prescindirse del todo. Tiene un rol y un espacio bien ganado. Hay incluso estudios de otros antiagregantes plaquetarios que han querido usarse en lugar de aspirina y en lugar, lo único que consiguen es empatar. O sea que en realidad la aspirina no va a perder por ahora su espacio cuando está indicada. Yo no creo que se arriesguen mucho y como bien lo dijo el doctor Mendoza, estamos atacando el proceso por 2 blancos. La vía de la activación plaquetaria, porque es el tromboxano que es donde actúa la aspirina, y la vía de activación de la plaqueta por la trombina con la dosis baja de un anticoagulante, y con eso tenemos resultados bastante buenos. No creo que se pueda, por el momento, prescindir la aspirina en todo. Hay que especificar qué dosis medicinal. Bueno, esta pregunta es para Walter. Alguien plantea si van a desaparecer los IDPP4 en los pacientes diabéticos y con enfermedad cardiovascular ante la evidencia de los ISGLT2, y además quieren saber qué sabes de los ISGLT2 y sus resultados en insuficiencia cardíaca con función preservada. La última parte clarita de la segunda pregunta no la escuché bien, se cortó. ¿Qué sé de los ISGLT2 en qué? En insuficiencia cardíaca con función preservada. Ok. No hay que olvidar que de todas maneras es importante también como parte del tratamiento y la disminución de las complicaciones microvasculares el control de la glucosa. Pero no hay que olvidar, por otro lado, que la definición de diabetes que ha dado la Organización Mundial de la Salud es bastante gráfica. La diabetes es una enfermedad cardiovascular de origen metabólico. ¿Con esto qué cosa quiero decir? De que en un paciente diabético la principal causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares. Y por tanto ya las guías están reflejando a la luz de la evidencia eso, ¿no? O sea, en primer lugar tienen que estar los ISGLT2 en un grueso grupo de pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular, sin duda, si tienen insuficiencia cardíaca, infarto previo, un ACV. Primero están los ISGLT2, ¿no? Incluso hasta antes de la metformina para la escuela europea. Y si no hay control, metformina. Y si no hay control, considero yo de que alguno de los IDPP4, dependiendo del paciente, pudiera agregarse para un mejor control de la glucosa. En cuanto a la segunda pregunta, de ese también quiero un comentario tuyo porque también te apasiona la falla preservada. Yo considero de que debemos estar esperanzados en los resultados de los grandes ensayos que vendrán con DAPA, con EMPA, sea el Emperor preservado, sea el de Liver, debido a estos mecanismos de acción que digamos tan pleiotrópicos que tienen los ISGLT2. No hay que olvidar que tienen una acción antiinflamatoria, que tienen una acción antifibrótica, que nos ayudan a mejorar la eficiencia energética que está alterada y que muchos de estos mecanismos están alterados, valga la redundancia, en el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, eso hace de que podamos tener una esperanza de que pudiera salir alguno de estos resultados positivos. Y si los resultados no salen positivos, yo no creo, o por lo menos no quisiera creer a primera instancia, habrá que ver los resultados, no quisiera creer en primera instancia que se pueda llevar a la molécula, sino en que de repente todavía no hemos seleccionado mejor la población y sí es cierto que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tiene distintos tipos de fenotipos. Sí, Walter, de acuerdo. Yo creo que próximamente conoceremos los resultados de Emperiar y Emperor y esto nos va a dar más información sobre si sirven o no en pacientes con insuficiencia cardíaca preservada. Hasta ahora solo tenemos su análisis de los estudios del DECLARE y
donde se observó separaron pacientes preservados versus reducidos, pero nuevamente los estudios de subgrupo en estos ensayos clínicos simplemente generan hipótesis, no permiten sacar conclusiones y tenemos que esperar los estudios que próximamente vamos a conocer. Quiero contestar las últimas preguntas que me enviaron respecto al estudio Victoria. Una de ellas es por qué estos pacientes. Les tengo que decir que esa pregunta todavía no tiene una respuesta, es algo que se está investigando, como les había dicho, ya se había visto también en los estudios con Ríos y Watt. Y otra pregunta súper frecuente en todo lo que me enviaron en el chat es cuál sería el paciente objetivo para esta terapia. Probablemente no sea una droga de primera línea, como va a ser probablemente la dapagliflozina. Yo creo que probablemente va a ser una terapia de segunda línea para esos pacientes que tienen empeoramiento de la enfermedad, buscando reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Quiero cerrar entonces este webinar de la noche de hoy, dándole las gracias a todos los panelistas por su excelente presentación. A nuestros participantes quiero invitarlos porque mañana continuamos en este mismo horario. Mañana vamos a presentar los resultados del estudio Twilight. Vamos a tener nuevamente panelistas de Perú y de Colombia. Y nuevamente el viernes tendremos la tercera sesión de estos Hot Topics del ACC. Quiero recordarles que vamos a tener una encuesta al final para que ustedes por favor la diligencien y trataremos de enviarles la respuesta a todas sus preguntas por una vía diferente porque pues ya se nos agotó el tiempo. Una feliz noche para todos y les agradecemos mucho su atención. Bueno. Pero